Hola, buenas noches. Esta es una emisión más de Nunca te han espantado. Yo soy Aida Chacón y el día de hoy les traemos el tema de los animales y seres relacionados con el mal. Hola, sí, yo soy Marco Antonio Molina y les recordamos, la intención de estos programas es leer, comentar leyendas tradicionales, muchas de ellas son de tradición oral, ya las vamos a ir comentando, y para relacionarlas con tópicos de la literatura tradicional. Entonces, vamos a hacer relaciones a veces con películas, que va a ser el caso de hoy, se los adelanto, con series de televisión, etcétera. Pero la idea es identificar esos tópicos de la literatura tradicional en las leyendas que se cuentan normalmente. Eh, ya presentó Aida el tema, animales relacionados con el mal, y nos va a leer una leyenda. Si quieres presentar tu leyenda. Claro que sí. Muchas gracias, Marco. Esta es una leyenda que me contó mi abuela, que es producto también de un trabajo de campo en el que estuvimos haciendo grabaciones de muchos temas y esta leyenda en particular se desarrolló durante muchos años, por lo que abarca varios lugares en los que vivió mi abuela, que son Chiapas y Tabasco. Y la leyenda se titula El mal que llegó en forma de conejo. Allá en Villa, ahí en la casa donde vivíamos, en la casa que estaba encantada, ¿qué cosa no había? Había un montón de chaneques. Esa casa estaba más sucia que nada, con decirte que no podíamos salir de allá. Haz de cuenta que entrabas a la casa y entrabas a otra dimensión. Y hasta que lavamos la casa y le echamos agua bendita, nos soltó. No podíamos salirnos de ahí para podernos venir para acá. No, pues no nos dejaba salir algo. Si no era una cosa, era otra, pero no podíamos salir y ahí traía yo un duende que todo el día estaba en mi espalda. Nadie sabía. Cargué muchos años con un duende y ya luego me estaba matando. Pasé cargando mucho tiempo ese duende. ¿Y sabes desde cuándo me iba yo a morir? Desde que vino el Papa que iba a canonizar a Juan Diego y que me empieza a retar tu papá para que yo como creyente, que yo como creyente que era, me viera y no podía yo pues, subirme a una sillita, no, un banquito, no podía subir, no aguantaba nada. Entonces me retaba para que como creyente yo me curara con mi fe. Y siempre estaba doblada. Había una cosa que no aguantaba y que en mi espalda me estaba matando. Así que pues estaba un poco jorobadita. Yo traía una bolona en la espalda. Cuando fui a Veracruz a los 15 años de mi sobrina, haz de cuenta que traía una bola, así, un bichón en la espalda. Y es que Misael fue el que me retó otra vez, porque dice que yo con mi fe que tengo, me dijo, a ver tú mami, tú que tienes tanta fe, a ver demuéstrame tu fe. Entonces te estás muriendo y tú misma, si quieres, te puedes curar. Bueno, le digo, no, no me puedo curar yo, pero puede haber quien sí me cure. Entonces agarré, me acerqué a mi virgen, yo estaba limpiando y él me estaba muele y muele y le fui a pedir a la Virgen y a Juan Diego, porque nadie me decía qué era lo que yo tenía, ni un doctor y nadie lo encontraba. Una señora me dijo, esa señora no me curó, no me hizo nada, pero sí me dijo, marcó en mi mano y aquí en mi mano dice, esto es lo que tú tienes. Y así me fue a hablar y me dijo me dijo que yo lo que único que quería era que encontrara mi enfermedad porque yo ya no aguantaba. Yo sentía algo cargando. La gente no me cura, me dicen, pero nadie sabe qué es lo que tengo. Me dicen que yo no tengo nada, pero yo no aguanto. Y ya estoy llegando al límite. Bueno, me agarró una hoja de cuaderno, un papel y prendió una veladora que tenía bendita. Y puso según en mi mano, lo que estaba ahí en la vela. Y la dibujó y había una hoja. Y cuando vio la hoja dijo, ay Dios, qué injusticia tan grande, Dios mío. Yo le pregunté, ¿por qué? ¿Por qué anda usted cargando algo? Trae un bicho, le hicieron un daño. Y está usted llegando al límite. Ya poquitos días le faltan para morirse. Ya va a terminar porque la mujer que le hizo este mal ya se murió. Le pusieron un duende. Ya cuando salí de ahí, Misael se admiró porque yo ya no me sentía tan mal, me sentía un poco más liviana. Quién sabe qué pasó, pero ya estaba un poco más enderezada.
Me sentía rara porque dije, ay Dios mío, gracias, ya me curaron. Porque sí, según yo sentí que me curaron, pero con unos cirios blancos, benditos. Pusieron a Conrado detrás, porque yo no podía mirar para atrás. Y para que no me fuera a voltear, lo pusieron así atrás. Y me estaban curando. Él tampoco podía voltear. Y ya después me enderecé y era un duende. Nadie me lo había podido ver. Yo le había pedido a la Virgen y a Juan Diego que si de verdad me iban a ayudar, que si existían, pues que me dieran una señal, que me curaran, que me encontraran el mal que yo tenía, porque eso era lo único que pedía. No pedía más. Y pues me lo concedieron. No pudo ver qué era la señora, pero sí lo vio en la hoja. Era una señora allá donde vivíamos, una que se volvía nahual, de allá de Chiapas. Era cuando Misael tenía 1 año. 40 años, traje el bicho cargando en la espalda. Allá en Chiapas, pues es que querían casar a Conrado con la hija de esa señora. Querían casarlo con ella y yo ya estaba casado con él. Así que, y tenía a Misael de 1 año. Así que no hallaban cómo quitármelo. Y esa vez me llevaron un daño. Yo lo vi. Era un conejo que llegó a mis pies y eso fue lo que me dejaron. En el conejo venía el bicho. En mis pies se paró el conejo. Yo estaba parada en la puerta cuando llegó. Vean, yo le decía a mis hermanos, vengan a ver al conejo que se paró aquí, les decía yo con el pie donde se me había parado el conejo, enseñándole a los chamacos. Ahí estaba Tomás, Carmelo, todos mis hermanos estaban chiquitos y Pedro, el hermano de él, o sea, su marido. Él estaba chiquito, tenía 11 años. Pedro, mis hermanos, todos estaban chiquillos y algunos mayores, pero estaban chiquillos casi todos. Todos estaban viendo. Y allá va, yo les decía, allá va, es un conejo, vino para acá, pero ya se va, miren, allá va. Y ahí los 4 viendo y ninguno decía nada. ¿Cuándo iba yo a pensar que era un mal que me habían hecho si era un conejo? 40 años lo cargué y después al poquito oigo que una señora también en la tele salió la noticia que también 40 años anduvo cargando un mal. No sabía qué le habían hecho, no sabía que tenía un daño y ella toda su vida se la pasó enferma, igual que yo. Todo el tiempo que estuvo con su esposo se la pasó enferma y nunca encontraron qué era. No le hallaban, no le hallaban y no le hallaban. Y qué era, si le habían hecho un daño. Hasta los 40 años se dio cuenta de ese mal y nadie le creía. 40 años, igual que yo. 40 años aguanté. Y si no hubiera sido porque Misael me empezó a retar para que yo me curara con mi fe, yo ya me hubiera muerto. Fui a pedirle a Juan Diego y a la Virgen que intercedieran por mí ante Dios, que me encontraran qué cosa y sí lo hicieron. Y ya no he ido a visitar a la señora que me curó. Yo ya no me paré por ahí y ya no quiero saber nada más de eso. Solo le pagué. Y ahora voy a misa, voy, voy a misa, no voy a otro lado ya y yo le doy gracias a la Virgen y a Juan Diego y a Misael que me retó. Muy bien, muy bien. Estaba muy larga esta una leyenda. historia, sí, bastante larga. Comentábamos en una grabación anterior que hay informantes que tienen una habilidad y entonces cuentan unas historias y se vuelven historias muy extensas, pero al mismo tiempo eso las hace ricas porque hay muchos elementos que van mencionando y van incorporando, muchos elementos de la tradición. Entonces eso es interesante. Aquí hay varios puntos que tendríamos que mencionar. Uno, lo de la casa encantada, ¿no? Esa casa que no deja que los habitantes se vayan, que se puedan mudar a otro lugar, por ejemplo. Eso es interesante. Normalmente es al revés, ¿no? Normalmente funciona al revés. La casa o algo que habita en esa casa no quiere que haya seres extraños y lo que hace más bien es correrlos. Eh, yo recuerdo igual otra historia que cuenta una tía mía de Chiapas también, mi familia y la historia son de Chiapas, y a mi tía le pasó al revés. Ella lo que contaba es que llegaron a vivir a una casa, pero en la casa sucedían cosas muy raras hasta que un día mi tía de manera inexplicable se cayó, se lastimó, se fracturó algo y tuvieron que salir de esa casa porque pensaron, lo que interpretaron es que la casa no, o algo en la casa no quería que estuvieran ahí.
Entonces, bueno, ese es un punto. Luego, no sé si tú conoces, pero seguramente varios sí, y ahorita no recuerdo el nombre de la película. Hay una película japonesa en la que un personaje está cargando en la espalda a A una, una muerta. una muerta que atropelló, ¿no? No recuerdo y a ver si nos pueden decir qué película es, porque ahorita vamos a aclarar que estas historias nosotros las preparamos, pero Aida no sabe lo que yo voy a leer y yo no sé lo que Aida va a leer, solo nos ponemos de acuerdo sobre el tema. Entonces, por eso es que van saliendo muchas cosas en el camino. Y como no sabía que iba a salir ese detalle, no recuerdo y no pude investigar ya, porque fue ahorita, el nombre de la película, pero seguramente ustedes lo han visto. Recuerdan que el cine de terror japonés es muy bueno y además una cosa que a mí me gusta mucho de ese cine de terror japonés es que tienen tópicos que coinciden mucho con nuestra cultura. De repente parece que no, que los japoneses son una cosa muy alejada de nosotros, pero no, yo creo que algo por lo que a mí me parece que en América Latina nos gusta, porque creo que a quienes nos gusta el género de terror, coincidimos en reconocer en el cine japonés como uno de los mejores ejemplos, creo que es por eso, porque hay elementos que nos suenan muy familiares. Y este, por ejemplo, me parece que es uno de ellos. Ahora, aquí es interesante que no es un muerto el que está cargando, ¿no? Dice, ah, era un duende que cargué durante 40 años. Sin embargo, también me hace pensar en algo que se cuenta o que se dice en la mitología afrocubana. En la mitología afrocubana dicen, también hay maldiciones y una de esas maldiciones puede ser que a alguien le mandan, le envían lo que en Cuba llaman un muerto oscuro. Y ese muerto oscuro entonces uno lo trae, dicen pegado, no dicen cargando, pero dicen pegado, y ese muerto oscuro nos hace sentir mal, cansados o nos suceden cosas raras, inexplicables, enfermos, claro, te pueden enfermar o incluso pueden traerte como una especie de mala suerte, ¿no? Entonces es interesante eso, que también ahí coincide y veamos cómo pueden haber esas coincidencias, ¿no? Entonces, esos son los elementos bueno, en lo que yo pensé ahorita. Y el otro, que es el que se supone que nos reúne hoy, es el de los animales, porque se menciona un conejo. Quien está contando la historia dice, yo vi, llegó un conejo y ese conejo es el que me traía el mal, ¿sí? O sea, es el que traía algo y ahí es donde empezó el problema, ¿no? No sé si quieres comentar algo tú y ahorita leemos la historia porque esto del conejo nos va a servir para conectar. Ok, bueno, también para hacer referencia del conejo, el conejo es un ser que lleva el mal, pero es un ser muy hermoso. Porque ya después de la recopilación que hicimos, mi abuela hacía énfasis en que era un conejo muy blanco, muy bonito, grande, rozagante, era un conejo sano, pero un conejo que solamente ella podía ver. En la historia se escucha, bueno, se lee que ella lo veía, que se los enseñaba a los demás, pero nadie vio el conejo, solamente ella lo vio. Son animales maravillosos, muy hermosos, y de esos animales muy hermosos o pueden ser parte de la naturaleza, de los entes de la naturaleza que la vigilan, que la protegen, que la cuidan, o, como en este caso, son animales hermosos, cotidianos, que además están encubriendo un mal. Están entonces asociados a lo malo, que esto malo lo dejamos en malo, pero se puede asociar también en algunos casos con el diablo. Claro. Sí, y además de hermoso, inocente, porque muchas veces, por una cuestión cultural, relacionamos a los conejos como con la bondad, la dulzura, la ternura y la inocencia, ¿no? Entonces, pensemos en eso. O sea, en Europa se acostumbra a relacionar al conejo con cosas positivas, cosas buenas, incluso con cierta astucia, cierta inteligencia. Igual
que en América, ¿no? También tenemos esa visión en los cuentos tradicionales que hay prehispánicos, por ejemplo, todavía que algunos sabemos de un poco de esa tradición prehispánica, pues en Mesoamérica teníamos que el coyote era el malo y el conejo era el listo, el bueno que se podía salvar, ¿no? Pero son como esos elementos positivos. Y hay que recordar ese dicho, ¿no? Que el mejor truco del diablo es hacernos creer que no existe y que mejor que un conejito tierno y bonito para engañarnos posiblemente, ¿no? ¿Querías comentar algo más tú? No, bueno, sí, un poquito nada más. Además del conejo y de esta característica que solamente quien recibe el mal lo puede ver, ese animal llega a posarse a los pies, porque a partir de eso es que trepa, escala y entrega el mal y deja el mal en un lugar específico, que también creo yo, no sé qué opinas tú al respecto, que también tiene un simbolismo, o sea, llevarlo en la espalda es no solamente la carga pesadísima y demás, sino que pues son las diferentes representaciones de la enfermedad. O sea, la enfermedad está representada también en muchas culturas como alguien jorobado, ¿no? Y tenemos otra de las representaciones de la cultura afrocubana, a San Lázaro. San Claro, Lázaro, ¿cómo claro. está? ¿No? ¿Cuáles son las diferentes pues, representaciones, ya sea pictóricas, escultóricas, de San Lázaro? Claro, y también culturalmente, pues muchas veces se dice eso, ¿no? Esa es la cruz que cargo. Y la referencia, obviamente, en ese caso, en el catolicismo, es Jesucristo, ¿no? Pero es pensar en la cruz que llevaba en la espalda y que era como parte de una penitencia, ¿no? Entonces, también está eso. Vamos a leer una historia. Aida les va a dar la presentación de este texto. Yo voy a leer, si De quieres una tú vez, comentar. ok. Ajá. Bueno, este texto que va a leer Marco es parte de un libro que se llama El libro de las brujas, casos de brujería en Inglaterra y en las colonias norteamericanas, 1582 a 1813. Esta historia en particular está escrita por Reginald Scott y, bueno, transcrita, ¿no? Porque él también hace un trabajo para recuperar esta oralidad. Y está en un libro que Catherine Hope editó y juntó estas historias de diferentes informantes, pero también de diferentes autores, ¿no? Sí, De alguna manera. también. Y aquí es interesante comentar esto, porque este tipo de historias, lo que voy a leer es la transcripción, vamos a pensar, es la transcripción de un juicio de brujas, ¿sí? Entonces es un texto, claro, el español está modernizado, está traducido, originalmente esto estaba en inglés, pero esto es el tipo de material que se consultó para hacer la película de La Bruja, que es una película reciente, Es una ¿no? película de 2015 y el director es Robert Eggers. Sí. Robert Y Eggers. que, bueno, ha estado en Netflix, la han sacado. La han vuelto a poner, la quitan. Ajá, pero que seguramente muchos la vimos en el cine cuando se estrenó hace unos años aquí, ¿no? Entonces hay que pensar eso, que esto que voy a leer es un ejemplo del tipo de material que se leyó, porque al final de la película en los créditos se dice, para hacer el guión de La Bruja. Para poner en contexto, aquí lo que voy a leer yo es la conversación de dos amigos. Uno ha tenido problemas y otro de sus amigos se acerca, platica con él y este es el diálogo que ellos tienen. Y vamos a ir comentando. Bueno, voy a interrumpir un par de veces nada más para hacer algunos comentarios, pero vamos a pensar. Esto es del siglo XVII y vamos a ver qué tanto puede relacionarse con la historia que acabamos de escuchar que leyó Aida. Dice el amigo, vaya, ¿qué ocurre entonces? Te ruego me lo digas, si me permites la osadía. Creo que me tienes por un amigo. En verdad te he tenido por mi mejor amigo y sé que me darás el mejor consejo. Lo cierto es que vivimos en mal sitio, incluso diría yo, de los peores de Inglaterra. ¿Eso crees?
Yo creo que vives en un lugar bonito, con aire dulce y puro y tierras fértiles. Aire, dices, no le encuentro ninguna pega al aire. Hablo de malas gentes. Malas gentes, ¿dónde puede vivir un hombre que no las encuentre? Perjuros, embusteros, charlatanes, calumniadores, borrachos, adúlteros, pendencieros, despilfarradores, jugadores de dados y personas de orgullo, las hay en todas partes a montones. No me refiero a eso. Eso no me interesa. Son las brujas. Esas brujas favorecidas por el mal quienes me atormentan. ¿Cómo? ¿Crees que estás embrujado? No, no. Confío en que ningún espíritu maligno pueda hacerme daño. Mas me llegan noticias de los muchos males que ocasionan. Dejan inválidos a los hombres y matan el ganado. Sí, destruyen a hombres y niños. Dicen que apenas hay aldea o pueblo en este condado en el que no vivan al menos una o dos brujas. En verdad, como amigo, puedo decirte que cuando no estoy en mi entorno, tengo miedo, pues veo de vez en cuando una liebre y mi conciencia me dice que es una bruja o espíritu de alguna y me mira fijamente. ¿Recuerdan la película de la bruja? ¿Recuerdan cuando eran liebres? Ojo, porque las liebres eran las que se relacionaban con el demonio, ¿sí? En nuestro contexto lo convertimos en conejos, porque eso es lo que conocemos aquí. Pero voy a continuar con la lectura. Y a veces también veo a una rata infecta que corre por mi patio. Y otras veces hay en mi granero un gato grande y repugnante que no me gusta nada. Pero hasta ahora nunca has sufrido por causa de una bruja. Créeme que no puedo decírtelo. Créeme que no puedo decírtelo, aunque temor sí tengo, pues hay 2 o 3 en nuestro pueblo que me desagradan, sobre todo una vieja. Siempre me he cuidado de complacerla tanto como no he complacido a mi propia madre, y de darle sin tardanza una cosa o la otra, y aún así se me figura que de vez en cuando me mira con mal gesto. Y tenía un cerdo que comió la misma carne que los demás y que a nuestro entender estaba perfectamente sano por la noche y a la mañana siguiente estaba muerto. Y de un tiempo a esta parte, a mi mujer se le han muerto 5 o 6 pollos. Algún vecino quiere que queme algo vivo, una gallina o un cerdo. Aquí hay una nota de la editora y comenta que se acostumbraba en aquella época en Inglaterra, se acostumbraba a relacionar justamente el mal con algún animal vivo, así como en la historia que nos leyó Aida, y entonces se consideraba que alguien, alguna bruja, enviaba el mal en forma de un animal, y cuando ese animal se atrapaba y se quemaba, se destruía el mal e incluso se podía matar a la bruja quemando a ese animal. Entonces, ese es el consejo que están dándole aquí. Otros quieren que busque sin tardanza la ayuda de un maestro en astucias. Es interesante esto. Esto es un eufemismo y, bueno, quienes han estudiado el fenómeno de las brujas vale la pena, creo, comentar, porque el maestro en astucias, eufemismo de lo que sería un brujo, pero que no es un brujo, aquí se les buscaría para ayudar, para hacer algo bueno en vez de hacer el daño, ¿sí? Entonces dice que busque la ayuda de un maestro en astucias antes de sufrir daños mayores. Yo estoy dispuesto a hacer lo que sea. ¿Y sabes de algún maestro en astucias por estos pagos que pueda ayudar? Hay uno, dicen, a 4 leguas que ha ayudado a muchos. Y sé también de un conocido que vive a media legua de aquí, que sufrió graves pérdidas. Perdió a 2 o 3 familiares, 6 cerdos, por los que no habría aceptado menos de 15 chelines y una yegua. Fue a ver al mismo hombre y le dijo que sospechaba de la misma mujer de la parroquia. Y creo que me contó que le enseñó la imagen de esta mujer en un cristal. Y ojo con esto, porque aquí, esto del cristal, pensemos en el cuento, ¿sí? Que es la Bella Durmiente, la Cenicienta, donde la bruja
Se me fue el nombre del cuento. Blancanieves es cuando la bruja se comunica con el espejo. Exacto, perdón. Esto es un pecado enorme, lo sé, pero es la bruja hablándole al espejo, ¿sí? Entonces, pensemos en eso, o sea, el espejo como un medio para comunicarse con los muertos. Pensemos en películas de terror donde los muertos, los espíritus, o se comunican o se cruzan de un reino a otro, o están atrapados en espejos, pero también en las bolas de cristal, ¿sí? Las bolas de cristal que muchas veces relacionamos con gitanas, por ejemplo. Entonces, este elemento ya lo tenemos aquí. Y aquí es donde dicen que están viendo a la bruja. Y creo que me contó que le enseñó la imagen de esta mujer en un cristal y le dijo que tenía 3 o 4 demonios, lo que algunos llaman mengues. Uno como un gato gris, otro como una comadreja y otro como un ratón. Y que la venganza se apoderó de ellos. Es una desgracia que el país no esté libre de estos demonios, y le dijo también cómo debía proceder. Desde hace medio año, nunca más ha vuelto a sufrir mal alguno. El relato continúa, pero vamos a quedarnos ahí porque era lo que quería que comentáramos. ¿Cómo ves? ¿Quieres comentar? Sí, ahorita que estabas contando acerca de la bruja que vieron a través del espejo, justo en esta selección también había otro relato muy pequeño donde mi abuelo contaba que había una mujer que vendía billetes de lotería en una avenida que tenía cara de duende y que él estaba seguro que era un duende o una nahuala, que estaba la señora ahí ofreciendo sus boletos, pero tenía cara mala y él compraba a veces lotería para dejarle unas monedas a la señora y que no le cayera mala suerte a él. Entonces hay también este tipo de referentes, ¿no? De las brujas y cómo son las brujas. El fenotipo de la bruja es una mujer que tiene cara de duende, que es maligna, que es pequeña, que es anciana, que es muy afinada, ¿no? O sea, filosita su nariz, su cara, un rostro afilado, que es como esa representación de las brujas o de las mujeres que podrían ser brujas, que además se trae desde el medievo, ¿no? Claro, de los duendes europeos. En Europa hay muchos tipos de duendes, pero digamos así en general, de esos duendes de orejas puntiagudas, ¿no? También nariz, barbilla, etcétera. Ahí está, son esos ejemplos. También, bueno, es esta idea de que las brujas pueden dañar nuestras propiedades, dañar a nuestros animales, es una idea muy antigua, muy antigua. Viene desde los griegos y desde los romanos. Hay una tradición que podemos rastrear de esa creencia, ¿sí? Incluso, por ejemplo, se habla de genios comarcales, que muchas veces esos genios no es que alguien nos los enviara, sino que ya estaban habitando en un territorio, y entonces cuando la gente llegaba al campo a vivir en un lugar, tenía que pedir permiso, tenía que hacer ciertas ceremonias, tenía de alguna manera que reconciliarse o que hacer un pacto, o lo que digo, un permiso con esos seres que habitaban ahí, para que los dejaran vivir, ¿no? Porque si no se hacía eso correctamente o no se aceptaba lo que se le ofrecía a cambio a ese espíritu, podía dañar a los animales, ¿no? Entonces esa creencia ahí está. Y no nada más en Europa o en América, que son los ejemplos que hemos dado, ¿sí? En África, por ejemplo, también es una creencia, y todavía hasta hace muy poco, desafortunadamente, era una creencia muy arraigada, de matar a los seres humanos, niños, niñas, albinos, por ejemplo, porque se consideraba que iban a traer la mala suerte, que eran brujos y que iban a matar a los animales, que iban a hacer que las cosechas se perdieran, etcétera. Entonces, es una creencia muy generalizada. Y uno, si lo puede pensar, es normal. Claro, si es gente que vive de sus tierras, de sus animales, y de repente, de manera inexplicable, ve que empiezan a enfermar o que empiezan a producir, perdón, a dejar de producir, o que empiezan a secarse las cosechas, no es difícil entender que
eso se atribuya a elementos sobrenaturales y que se busque un culpable que puede ser en este caso un brujo, ¿no? Lo que sería la persona diferente, como en el caso de los albinos. Y una referencia más en la que pensé, y ahorita le doy la palabra a Aida, porque creo que sí quiere comentar algo más, pero cuando menciono yo en esa idea de llegar a habitar un lugar y de pedir permiso y de ofrecer algo a cambio, como una ofrenda para que nos permitan habitar y nos permitan vivir en paz en ese lugar, recordé un detalle de una película que tal vez algunos de ustedes hayan visto, que es la de Totoro. Llega un padre con sus dos hijas a vivir al campo, ¿sí? No se explica, pero bueno, uno más o menos supone por el contexto, la mamá está en el hospital enferma. Y lo que yo me imagino, pero esto no lo dice la película, pero es lo que yo me puedo imaginar. Supongo que el padre, por bajar los gastos de la familia para poder pagar el hospital, se van a vivir al campo. Y cuando llegan a vivir al campo, el padre le ofrece una ofrenda, está con las niñas, ya hicieron la mudanza, y van al árbol que está dentro del terreno, que es un árbol enorme, y el padre ofrece una ofrenda y pide permiso y les dice a las niñas que pidan permiso para vivir ahí. Y justo se supone que es ahí donde vive Totoro, ¿no? O es por lo menos ahí donde se aparece. Pero bueno, me hizo pensar en eso estas historias. Sí, también una referencia de la literatura que tiene que ver también con el contexto africano es un libro que se llama Kirikou y la bruja, donde Kirikou es un niño que tiene que ir con la bruja para hacer un pacto para que no mate las cosechas, no mate a los animales y no caiga la maldición en su tribu. Sí, y que encontramos la versión animada, que es una película francesa también, y no recuerdo el año, pero también es versión francesa, pero habla justo de esa historia y se llama así Kirikou y la bruja. Se la pueden encontrar también en el libro. Ahora, otro elemento que me parece bien interesante es cómo se representan las brujas y la relación que tienen con los animales. Hay una relación estrecha aquí en México y en parte de Centroamérica también. Se conocen a los nahuales o las nahualas y hay dos o varias acepciones de lo que es un nahual, una buena o una mala. La buena es que el nahual es quien te protege, el animal que te protege, y eso lo tenemos, por ejemplo, muy en la cultura azteca también. ¿Cuál era tu nahual? El animal con el cual compartías características de temperamento, ¿no? Cualidades, etcétera. Y la otra acepción es estas personas que tienen habilidades sobrenaturales y se pueden convertir en animales, pero se convierten en animales para engañar a los demás y poder robar, poder hacer cosas malas, poder entregar cosas males, ¿no? Por ejemplo, esta cuestión de la brujería, los hechizos del mal, etcétera, son personas que se convierten en animales para poder hacer lo que quieren y transgredir cualquier norma de la sociedad, ¿no? Hay otras historias de nahuales, por supuesto, ahorita no nos enfocamos en los nahuales, pero hay muchas características de ellos, ¿no? Y podemos encontrar las que se quitan las piernas y las dejan, ¿no? El animal que tiene cierta mirada, que tiene cierta conducta, que comúnmente no tendría un animal. Y así es como se va sospechando de que hay ciertos animales o que tienen pelajes muy vistosos o que son más grandes de lo normal y se trata de nahuales o brujas que se convierten en animales. Sí, y pensando en esos seres humanos que se pueden convertir en animales, dentro de la tradición otra vez afrocubana, tenemos en el reino de este mundo un ejemplo. Alejo Carpentier en la novela incluye la historia de Macandal, que es un esclavo africano que cuando lo atrapan y lo van a ejecutar, pero esto ocurre en Haití, la historia ocurre en Haití, ¿sí? Pero bueno, es Alejo Carpentier el que está escribiendo la historia. Cuando lo van a ejecutar, se convierte en animal y puede escapar. Y no cualquier animal, es un mosquito. Macandal se convierte en mosquito. Bueno, Macandal, ahí tenemos como las versiones. Más africanizado, menos africanizado. Sí, bueno, la cuestión es que
sucede en Haití, como bien dice Marco, la historia sucede en Haití, es Alejo Carpentier, pero recordemos también que hay un pasado común, un pasado afro, y sin importar si en una isla se desarrolla más el vudú que la regla de Ochá, como es en el otro lado, hay vasos comunicantes entre ambas religiones muy, muy fuertes, ¿no? Incluso hay orishas, que no se llaman orishas en el vudú, se me olvidó ahorita el nombre, pero que son... Loas. Loas. En el vudú son loas, en la regla de Ochá son orishas. Pero yo creo que la rama más cercana al vudú es el palo mayombe. Sí, justamente. Por supuesto. Es el palo mayombe. Y sin embargo, estas tres religiones que estamos mencionando comparten ciertas deidades, ¿no? Por ejemplo, Papa Legba, que es el Eguá en Yoruba o en regla de Ochá, y que es pues un abridor de caminos también en el vudú, ¿no? Claro. Sí, y que no recuerdo ahorita su nombre en palo mayombe, pero también tiene otro nombre, un nombre diferente que no recuerdo y prefiero no mencionar algo para no dar un dato. Para no errar. Equivocado. Muy bien. No sé si quieres comentar algo más. Sí, únicamente Macandal se convierte en mosquito para poder volver a África. Y eso es bien importante, ¿no? También el retorno a la tierra original siempre es el retorno a África en esta leyenda de Macandal, ¿no? Pero tiene otras cualidades, o sea, él se puede convertir en mosquito, pero el mosquito que no tiene ningún tipo de relación con algún animal que pueda amenazar a otros humanos, lo que busca es la libertad. Y eso también es bien importante. Los animales que es, bueno, o lo que yo he visto en diferentes análisis, es que estos animales que podrían asociarse con los nahuales, con los brujos, con el mal, en realidad son animales generalmente mucho más grandes, no son insectos. Son animales que sí pueden ponerte en peligro, ¿no? O animales que ya están dentro de la cultura como tópicos relacionados con el mal. Uno de esos es la lechuza, ¿no? El tecolote. Claro. Que, bueno, en algunas partes le llaman tecolote, lechuza, y como si fuera similar, pero pues son animales que ya están relacionados con algo malo, con malos presagios, con el diablo mismo, y Macandal no. Es un animal, o es un insecto más bien, muy distinto, de naturaleza distinta. Que habría que saber si eso fue idea de Carpentier o está retomándolo. Está retomando de una tradición. Sí, hay una tradición. Hay una tradición, hay otra novela que en este momento se me está olvidando el nombre, pero Los Guerreros Negros me parece que también está escrita por un cubano, pero por ahí de los años 40, ahorita no recuerdo bien el nombre, y él retoma el método de Macandal. Y de hecho, Alejo Carpentier lo menciona de una forma muy, muy somera, a comparación de como lo menciona este otro autor en Los Guerreros Negros, porque se enfoca mucho en los esclavos libertos y los cimarrones. Es del 53, creo, el reino de este mundo, no me acuerdo. Pero sí, es anterior. La que yo te digo, claro, sí. La que yo te digo es anterior a Carpentier. Como 10 años, tal vez. Muy bien. Bueno, pues los invitamos a que nos envíen sus historias. Si a ustedes los han espantado o si tienen una historia relacionada con lo que nosotros hemos hoy aquí comentado, envíenla. La pueden enviar al correo de narrativasdiversas@gmail.com o ponerla aquí en los comentarios. Nos pueden ver en el canal de YouTube que se llama Nunca te han espantado. También tenemos una página en Facebook y tenemos un podcast en Spotify que se llama igual, ¿verdad? ¿Nunca te han espantado? ¿Nunca te han espantado? Bueno. Pues muchas gracias. Los esperamos en la siguiente emisión. Yo soy Aida Chacón. Marco Antonio Molina. Y hasta la próxima. Muchas gracias. Chao.